Hola amigos, aquí Sansfeld trayéndoles el Cap 2 de la segunda temporada de Goku en DX de versión 2. Bueno, antes de empezar, quería decir que gracias por todo el apoyo que le dan a este fanfic. También quería enviarles un gran saludo y un gran abrazo a Reduet KDKS, Eliseo Fanfic Sígame Place, Son Goku Ultra Dios de la Muerte, Juan Miguel Sánchez Sevilla, Federico Martínez, Lautaro González, Grencific Z, Juan Camilo Galván Jiménez, César Penorio, Joao Casemiro, Josh Clear, Elena Castro, Venelana León, Artín José Escorcía Martínez, Kaneki Kenny Fernanda Chan, GGM Fandub, Son Goku SSJ Dios, Gael Calderón, Miguel Silva Caicedo, Antoni Chávez, Goku Dios Destructor, Carlos García y Matías Salina. Si les gusta dale manito arriba y suscríbete. Si quieres un saludo ponlo en los comentarios y también activa la campanita para recibir las notificaciones cuando haga un nuevo video. Sin nada más que decir, vamos con el capítulo. Capítulo 2. Una espada sagrada. Vemos como Katsumi estaría mirando a Fred. Fred diría: ahora, muere. Entonces Katsumi y Fred chocarían sus espadas. Fred diría: tu hermoso rostro será arruinado. Está empezando a parecerse hecho para ser presa de esta Excalibur. Entonces Katsumi diría: cállate. Entonces Fred retrocedería: tienes una boca muy sucia para tener un rostro tan lindo. ¿Cierto? Entonces Katsumi diría: pudiera ser. Entonces cuerdas saldrían de la espada de Katsumi, que atraparían la Excalibur de Fred. Pero esta empezaría a brillar y se liberaría. Fred diría: así, eso no va a funcionar. ¡Qué lástima! Katsumi diría: solo estaba probando tu espada. Tenía que saber si era o no real. Ahora, no dudaré en romperte a ti y tu espada. Entonces Katsumi se lanzaría a atacar. Los dos comenzarían a chocar sus espadas. Pero Fred lograría cortar a Katsumi. Entonces Katsumi comenzaría a sangrar y sentir un inmenso dolor en su brazo. Fred diría: olvidé mencionártelo. Esta espada fue hecha para matar a los malditos demonios. ¿Entendiste? Katsumi diría: lo sé. Como si fuera a olvidarlo. Entonces Katsumi volvería a atacar. Pero Fred esquivaría su ataque y a una gran velocidad le haría muchos cortes a Katsumi. Katsumi gritaría del dolor y caería al piso. Fred se reiría como loco. Bien, es hora de matar a la perra demoníaca. Katsumi diría en el piso: no puedo morir aún. Entonces Katsumi comenzaría a perder la conciencia. Entonces Fred se lanzaría para darle el último golpe a Katsumi. Pero se vería como alguien aparecería al frente de Katsumi y le metería un puñetazo a Fred que lo mandaría a impactar con una pared. Katsumi, con la mirada borrosa, solo podría ver la espalda del sujeto. Katsumi, al verla bien, recordaría algo. Tú eres. Pero ella caería desmayada. El enmascarado la miraría y diría: sabía que harías algo estúpido, pero jamás me imaginé que tu sed de venganza te llevaría a casi provocar tu muerte. El enmascarado daría un suspiro. Creo que tendré que vigilarte más, para que no vuelvas a poner tu vida en riesgo. Pero se vería como Fred se levantaría y diría: maldito, ¿quién demonios eres tú? El enmascarado diría: tú debes ser el perro de Cocabiel, ¿verdad? Fred diría sorprendido: ¿quién demonios te dijo eso? El enmascarado diría: no tengo nada que hablar contigo. Así que te recomiendo que me des esa espada y te largues, y jamás vuelvas. Fred daría una sonrisa. Bueno, no me importa matar a un idiota como tú. Entonces Fred se lanzaría contra el enmascarado. Pero Enmascarado detendría su espada con su mano. Fred se quedaría impactado. ¿Pero cómo? Entonces el enmascarado le metería un puñetazo que lo haría escupir sangre. Fred caería al piso. Fred diría: maldito, te mataré. Entonces el enmascarado estaría por lanzarle una esfera de ki. Pero se vería como Fred lanzaría una granada y una luz intensa se crearía. El enmascarado no se inmutaría, pero cuando la luz se fue, se vería que Fred habría desaparecido. El enmascarado diría:
No importa los trucos que uses. Siempre y cuando estés vivo puedo encontrarte con el ki. El enmascarado estaría por teletransportarse. Pero vería a Katsumi. El enmascarado diría: bueno, no importa. Tarde o temprano él y yo nos volveremos a cruzar. Por ahora, tengo que curarla y dejarla en su casa. Cada línea que se cruza grita lejos hacia el cielo azul. Ellas bailan en la intersección, tiembla el eco de una voz. No quiero que al mirarte se demuestre mi debilidad. Me caí, me sacudiré y adelante seguiré. Fuerza en el impulso para correr, es mi voluntad la que veo crecer. No, aquellos ojos nunca olvidaré. Todos mis recuerdos agitaré y de ese momento me acordaré. Hoy sale otra vez la luz y en mis mejillas rodarán un par de lágrimas color carmín. Vemos como ya habría amanecido. Vemos como Iris se levantaría. Iris daría un bostezo. Entonces Iris recordaría todo lo que pasó con Katsumi. Iris diría: Katsumi, ¿dónde estarás? Nos tienes muy preocupadas. Pero en eso se escucharía la voz de Drake decir: al parecer, tienes muchos problemas. Iris diría: sí. Y todo empezó desde que esa pelea se dio a cabo. Entonces Iris recordaría la batalla de Goku contra Freezer. Pero Drake, ¿qué es lo que pasa? Normalmente soy yo la que te habla. Drake diría: compañera, solo vine a advertirte. Iris diría: advertirme. Drake diría: he estado sintiendo dos enormes fuerzas cerca de ti últimamente. He tenido problemas al intentar dormir. Iris pondría una mirada seria. Entonces, dime. ¿Son enemigos? Drake diría: no lo sé. Pero te recomiendo que estés alerta. Nunca sabes cuándo pueda atacarte el blanco. Iris diría: espera, ¿estás diciendo que él puede ser uno de ellos? Drake diría: no lo sé. Pero hay una gran probabilidad que sí lo sea. Iris diría: demonios, pensé que lucharía con el dragón emperador blanco, cuando al menos pueda dominar mi balance breaker. Debo ponerme a entrenar. Drake diría: buena idea. Iris diría: bien. Empecemos. En la academia. Vemos como Sona y Tsubaki estarían entrando. Pero las dos se detendrían. Tsubaki diría: presidenta. Entonces Sona y Tsubaki mirarían como las dos encapuchadas estarían en la entrada de la academia. Sona diría: espada sagrada. Más tarde. Vamos al club del ocultismo. Rias diría con una sonrisa: ahora que el edificio está impecable, podemos comenzar de nuevo. Iris preguntaría: esperen, ¿dónde está Katsumi? Reinare diría: ahora que lo dices, no la vi llegar a la academia. Mitel diría: ¿creen que haya tenido un contratiempo? Kala Warner diría: no lo creo, como dijo Reinare, ella no la vio entrar a la academia. Koneko diría: Katsumi Senpai no vino a la escuela hoy. Reinare diría: qué raro, ella no es de faltar a la academia. Kala Warner diría: siento que algo malo está pasando. Iris preguntaría: presidenta, ¿puede que esto tenga algo que ver con nuestra charla de ayer? Rias pondría una mirada seria. Iris diría: presidenta, por favor dígame más sobre Katsumi con las espadas sagradas. Rias diría: ya te dije que Katsumi es una sobreviviente de los experimentos con espadas sagradas, ¿cierto? Iris diría: sí. Rias diría:
Había muchos más niños que podían ser compatibles con Excalibur. Esto sorprendería a Iris y a las demás. Esto sucede porque hay 7 espadas conocidas como Excalibur. Iris diría: 7. Rías diría: la Excalibur original fue destruida en pedazos hace mucho tiempo. La iglesia encontró esos fragmentos y usó alquimia para forjar 7 nuevas espadas. Iris preguntaría: ¿eso significa que Katsumi puede usarlas? Rías diría: Katsumi y los otros sujetos de pruebas fallaron al ser compatibles con las Excalibur. El experimento fue un fracaso. Esto sorprendería a todas. En consecuencia, el líder de los experimentos decidió deshacerse de todos los sujetos de prueba. Iris diría sorprendida: deshacerse de... eso significa... Rías diría: ella estaba casi muerta. Viendo su fuerte determinación, quería darle un buen uso como un demonio. Iris diría: así fue como transformaste a Katsumi en demonio. Por eso, cuando vio esa foto, ella... Rías daría una sonrisa. Solo la mantendremos vigilada por un tiempo. Entonces se abriría la puerta. Ara. Ya están todas reunidas aquí. Rías diría: Akeno, llegas tarde. Akeno diría: traje algunos invitados. Vemos cómo Sona y Tsubaki entrarían. Akeno diría: ella tiene unos asuntos urgentes con la presidenta. Sona diría: sí. Rías, ¿podrías acompañarme a mi casa? Nadie interferirá allí. Rías diría: eso suena como algo delicado. Sona diría: sí, es algo serio. En el tejado de la academia se vería como el enmascarado vería y escucharía todo lo que dijeron. El enmascarado diría: al parecer ya saben que sujetos de la iglesia están en sus territorios. Creo que me reuniré más tarde con ellos. Por ahora, tengo que cuidar de la chica, sigue estando un poco débil. Más tarde, vemos como Iris y Asia estarían regresando a su casa. Pero sentirían un ambiente aterrador. Asia diría: me están dando escalofríos. Iris diría: sí, a mí también. Esta sensación la he sentido antes, cuando te conocí y fui a esa iglesia. Entonces Iris recordaría a Fred. Mamá. Entonces Iris y Asia entrarían rápido a la casa. Iris diría: mamá. Pero se escucharía la madre de Iris decir: sí, es cierto. Y esta es cuando se lanza a la piscina. Iris y Asia se asomarían y verían como la madre de Iris estaría hablando con las dos encapuchadas. La madre de Iris diría: oh, Iris. Bienvenida de nuevo. ¿Por qué te ves sorprendida? Iris diría: esa sensación debió haber sido por esas dos. Irina diría: ha pasado mucho tiempo sin verte, Iris. ¿Te acuerdas de mí? Soy yo. Iris estaría tratando de recordar. La madre le enseñaría la foto a Iris. Es ella Shido Irina-chan. Iris al escuchar ese nombre diría: espera, ¿eres Irina? Irina diría: sí, Iris. Iris daría una sonrisa y diría: Irina. Entonces las dos se abrazarían. Iris diría: ¿cuánto tiempo sin verte? Has cambiado mucho. Irina daría una sonrisa. Sí, lo mismo digo. Iris diría: wow, es increíble, después de tanto, volver a ver a mi mejor amiga de la infancia. Irina daría una sonrisa. Sí, también me da mucha alegría verte de nuevo, Iris. Mientras Iris conversa con Irina, Iris se percataría como su compañera la miraba con una mirada seria. Luego de eso, vemos como Rías abrazaría hacia Iris. Estoy tan aliviada con que estén bien. Lo lamento mucho. Debería estar siendo más cautelosa con las cosas que pasan a mi alrededor. Vine preparada para lo peor. Estoy tan aliviada. Estaré mucho más pendiente de ustedes dos desde ahora en adelante. Iris diría: gracias, presidenta. Pero tengo que informarle algo. Rías preguntaría: ¿qué pasa? Iris diría: al parecer esas dos saben que somos demonios. Rías diría: ya veo. Tenemos que estar atentas. No sé a qué vinieron, pero tendré una reunión con ellas mañana, igualmente. Esto sorprendería a Iris y Asia. Rías diría: mañana después de la escuela, irán a la sala del club.
Más tarde, vemos como Iris estaría con Azazel y los dos estarían pescando en el río. Iris daría un suspiro y diría en su mente: no puedo creer que mi amiga de la infancia sea parte de la iglesia. Estoy preocupada por lo que va a suceder mañana. Azazel diría: ¿qué te sucede, demonio Kun? Iris diría: oh, disculpa. Solo que estoy pensando en algunas cosas. Azazel diría: un demonio no debería verse tan preocupado. Los problemas de la vida tienden a resolverse por sí mismos. No encuentro ninguna necesidad en preocuparse por cada pequeña cosa que se avecina. Iris daría una sonrisa. Gracias, eso es un gran consejo. Pero bueno, creo que ya tengo que irme, mi amiga debe estar preocupándose. Azazel diría: sí, que te vaya bien. Entonces Iris se iría. Vemos cómo Azazel seguiría pescando. Pero se vería como el enmascarado se sentaría a su lado y comenzaría a pescar. Azazel diría: pudiste encontrar a Cocabiel. El enmascarado diría: no, no lo logré. Azazel diría: razón. El enmascarado diría: puede que hayan creado un campo de fuerza que esté haciendo que su presencia no se perciba. Ya he matado a muchos de los ángeles caídos que estaban apoyándolo, pero ninguno me dijo dónde se ocultaba. Azazel diría: ya veo, gracias por ayudarme un poco en mi trabajo. Además, enmascarado Kun, sabes que siempre he tenido curiosidad por saber de dónde sacas tu fuerza, ¿verdad? El enmascarado diría: ya te lo he dicho miles de veces. Mi poder es el resultado de batallas y entrenamientos muy peligrosos. Azazel daría un suspiro. Bueno, tenía que intentarlo. Pero bueno, por lo que sé, interviniste en la boda de la heredera del clan Gremori. El enmascarado diría: ¿y eso a qué viene? Azazel diría: nada, es solo que me sorprende que demuestres interés en una mujer. Por lo general, cuando hacías misiones para mí, normalmente las mujeres de los ángeles caídos siempre se sentían atraídas por ti. El enmascarado diría: eso no te interesa. Azazel diría: pero bueno, solo tengo que decirte que tengas cuidado, si tus enemigos descubren que proteges a una chica, sabrán cómo dañarte. El enmascarado diría: sí, lo sé. Por eso los mataré antes de que lo descubran. No permitiré que alguien les haga daño. Entonces el enmascarado desaparecería. Azazel daría una sonrisa. Vaya, si ella te conociera, creo que ella se terminaría enamorando de ti. Después de todo, le atraen los hombres fuertes. A la tarde siguiente, vamos al club del ocultismo. Vemos como el clan de Rías estaría enfrente de Irina y Xenovia. Xenovia diría: les agradecemos su cooperación. Soy Xenovia. Irina diría: soy Shido Irina. Rías preguntaría: ¿por qué razón los siervos de Dios desearían conocer a un demonio? Irina diría: aunque aún no ha sido ubicada, las 6 restantes de la Excalibur se encontraban en 3 divisiones de la iglesia. Pero 3 de ellas han sido robadas por ángeles caídos. Esto sorprendería a las chicas. Pero a Reinaré, Calawarner y Mitelt estarían intentando recordar si habían escuchado algo de eso, cuando aún eran ángeles caídos. Xenovia diría: las que tenemos son estas, la espada sagrada de la destrucción, Excalibur Destruction. Irina diría: y mi espada sagrada de mimetismo, Excalibur Mimic. Rías diría: y bien, ¿qué quieren de nosotros? Xenovia diría: este particular problema es entre nosotros y los ángeles caídos. No podemos darnos el lujo de hacerle frente a los demonios de esta ciudad. Rías diría: estás muy pendiente de todo. Pero crees que estaría involucrada con las espadas sagradas. Xenovia diría: los demonios desprecian las espadas sagradas. Estás en la misma posición que los ángeles caídos. Rías se enojaría eso y comenzaría a expulsar un poco de su poder. Iris diría en su mente: la presidenta se está enojando. Xenovia diría: si es necesario, te destruiremos completamente, incluso si eres la hermana de Satanás. Rías diría: para que sepas algo, yo jamás haría algo para avergonzar a Satanás, así que en nombre del clan Gremori, juro que no interferiré en su misión. Xenovia diría:
Me alegra oírte decir eso. Eso es exactamente lo que nuestra sede esperaba. Estaba segura que la hermana de Satanás no sería tan tonta. Rías diría. Entonces solo querían saber que no estuviera en contra de ustedes y su Dios, ¿cierto? Zenobia diría. Claro. Simplemente queríamos que prometieras que no intervendrás en esta dura prueba. Rías daría una sonrisa. Ya veo. Zenobia y Irina se levantarían. Zenobia diría. Gracias por su tiempo. Rías diría. No se quedarán por un poco de té. Zenobia diría. Lo siento, pero no podemos entablar amistad con demonios. Pero Zenobia miraría a Asia. Zenobia diría. Me he estado preguntando esto desde que visité la casa de Yodo Iris. ¿Eres Asia Argento? Asia diría. Sí. Zenobia diría. Nunca pensé que vería a una bruja aquí. Asia se impactaría con esta respuesta. Irina diría. Ah, tú eras esa ex monja que se convirtió en una bruja. He oído que fuiste exiliada, porque incluso curabas a los demonios y ángeles caídos, pero no sabía que te habías convertido en un demonio. Esto impactaría a Asia. Yo. Iris diría. Asia. Zenobia diría. Pensar que un santo se ha convertido en un demonio. Nadie es perfecto, supongo. Reinaré e Iris se molestarían y dirían. Hey, ¿cómo te atreves? Reinaré diría. Asia, es una buena persona. Iris diría. Cállense de una maldita vez. Iris intentaría lanzarse a pelear, pero Koneko la detendría. Iris senpai. Zenobia le preguntaría a Asia. ¿Aún crees en nuestro Dios? Irina diría. Zenobia, ella es un demonio. Zenobia diría. No, algunos blasfemos sienten algo de culpa y conservan un poco de su fe. Puedo sentir eso emanando de ella. Irina diría. Oh, ¿en serio? Oye, Asia-san, ¿todavía crees en el Señor, a pesar de que eres un demonio? Asia diría llorando. Simplemente no puedo dejar de hacerlo. Creer en él toda mi vida. Zenobia diría. En ese caso, vamos a matarte ahora. Esto dejaría impactada a Asia. Zenobia diría. Los pecados que has cometido, te serán perdonados por Dios. Te juzgaré. En nombre de Dios. En eso Rías se levantaría. Pero alguien diría. Nadie tiene el derecho de juzgar a alguien. Todos se pondrían en alerta. Pero Zenobia y Irina verían que sus Excalibur desaparecerían. Zenobia diría. ¿Pero qué demonios? Entonces en una esquina, donde la luz no llegaba, se verían unos ojos rojos brillando. La voz diría. Ustedes deben ser las enviadas de la iglesia, ¿verdad? Zenobia diría. ¿Quién demonios eres tú? Entonces los ojos rojos se acercarían y dejarían ver al enmascarado. Rías y su clan se quedarían sorprendidos. Rías diría. Tú. El enmascarado se estaría acercando a Asia. Pero Iris se pondría al frente de ella y diría. No te acerques. El enmascarado desaparecería. Y aparecería al frente de Asia. Esto dejaría sorprendidas a Zenobia y Irina. Asia lo miraría y diría. Me vas a matar. Entonces el enmascarado alzaría su mano. Asia cerraría sus ojos. Pero sentiría como le estarían acariciando su cabello. Asia abriría sus ojos y vería al enmascarado. El enmascarado diría. Asia Argento, ¿verdad? Perdónalas, ya que no saben lo que hablan. Nadie tiene el derecho a juzgarte, ya que nadie sabe por lo que has atravesado. Pueden haber escuchado historias, pero ellos no sienten lo que tú sientes en tu corazón. Asia se sorprendería por esas palabras. El enmascarado le limpiaría sus lágrimas y diría. Asia. No te pongas triste cuando hablan de tu pasado. Ya que tú nunca hiciste algo malo. Lo único que hiciste fue ayudar a personas que lo necesitaban. Además, te aseguro de que si Dios hubiera estado en tus zapatos, hubiera hecho lo mismo. Asia se sonrojaría por esas palabras. El enmascarado dejaría de acariciarle su cabello y diría. Sigue siendo tuya, haz lo que tú creas correcto. Asia sentiría. Zenobia diría enojada. ¿Quién demonios eres y dónde están las Excalibur? El enmascarado lanzaría las Excalibur a Zenobia y Irina. El enmascarado diría.
Yo soy el que fue enviado por Michael para ayudarlas a recuperar las Excalibur. Esto dejaría impactadas a todas. Zenobia diría: imposible, eres alguien enviado por Michael-sama. El enmascarado diría: sí, ¿tienes algún problema con ello? Irina diría: espera, no estarás mintiendo. Al verte puedo decir que eres alguien débil. El enmascarado diría: estás subestimándome. Te advierto que los últimos sujetos que me subestimaron, terminaron muertos. Zenobia se enojaría y diría: no puedo creerte. Si dices la verdad y dices ser enviado por Michael-sama, enfréntame. Así podremos ver si lo que dices es verdad. El enmascarado diría: ¿por qué me retas a una pelea que vas a perder? Zenobia diría: no perderé. El enmascarado diría: está bien. Pero si gano, las dos se disculparán con Asia. Zenobia diría: es un trato. Pero alguien diría: puedo participar. Entonces se vería como Katsumi estaría recostada en la puerta. Zenobia preguntaría: ¿quién eres? Katsumi diría: soy tu superior. Rias diría: Katsumi. El enmascarado diría en su mente: parece que ya se recuperó. Pero aún sigue estando un poco débil. Debo ayudarla. El enmascarado diría: está bien. No hay problema para mí. Zenobia diría: para mí tampoco. El enmascarado diría: bien, pues hagámoslo. Luego de eso, vemos como el enmascarado estaría junto a Katsumi y al frente de ellos estarían Zenobia y Irina. Katsumi le diría al enmascarado: no te interpongas en mi camino. El enmascarado diría: si te soy sincero, no tienes oportunidad contra ella. Katsumi se enojaría. Pero el enmascarado diría: pero si trabajas conmigo, tal vez tengas una oportunidad. Katsumi lo miraría, pero luego vería a Zenobia y diría: está bien. Con las demás, vemos como ellas estarían viendo al enmascarado. Akeno diría: entonces es parte de la facción de los ángeles. Rias diría: no lo sé, no siento que su energía sea de un ángel. Es un misterio para nosotras. Iris diría: Asia, ¿estás bien? Asia daría una sonrisa. Sí, las palabras que me dijo, me hicieron sentir mucho mejor. Reinaré diría: pero si está de parte de los ángeles, porque fue a salvar a la presidenta de su compromiso con Raizer. ¿En qué lo beneficia eso a él? Mitel diría: tal vez está enamorado de la presidenta. Esto sonrojaría a Rias. Mitel, no digas eso. En los pensamientos de Rias. Porque me siento avergonzada. Con el enmascarado. Zenobia diría: haremos nuestro mejor esfuerzo para no matarlos. Katsumi se reiría. Zenobia diría: ¿te estás burlando? Katsumi diría: sí, porque finalmente encontré lo que estaba buscando para destruir. Entonces Katsumi sacaría sus espadas. Zenobia diría: Swordbirt. Ahora recuerdo. Se decía que un sujeto experimental escapó con una de las espadas sagradas a su disposición. Irina miraría al enmascarado y diría: esto debe ser una prueba del Señor. Tendré que enseñarte a no subestimarnos. El enmascarado diría: yo nunca subestimo a mis oponentes. Solo digo la verdad. Irina diría: eso ya lo veremos. Entonces Irina se pondría en pose de batalla y diría: déjame usar mi Excalibur para castigarte por tus pecados. El enmascarado diría: bien. Pero te digo que he cometido muchos. Esto sorprendería a Irina. El enmascarado diría: bien, demuéstrame lo que puedes hacer. Shido Irina. Entonces el enmascarado expulsaría su poder. Esto haría temblar un poco el piso. Todos mirarían al enmascarado. El enmascarado diría en su mente: perdóname por esto, Irina. A fin de capítulo.